Se han acostumbrado demasiado a los desequilibrios de la naturaleza y ya no se detienen a meditar en las causas que los originan. Y verdaderamente el mundo se agita en medio de una tempestad y en muchos sentidos ha perdido el rumbo. La niñez conoce demasiado pronto la amargura y comienza a endurecer su corazón muy temprano. Pierde demasiado deprisa su espontaneidad y su candor, su transparencia y su inocencia. Por otro lado, los adultos son atraídos por los rencores, las ambiciones y los odios, así como también los adolescentes, y a todos les ha ido llegando el veneno, ese veneno acumulado a través de los tiempos. Hoy se atenta sin escrúpulos contra la vida. Existe soledad en el espíritu y tristeza en el corazón. Hay luto y lágrimas por todas partes. Se ve pobreza material y espiritual en todos los rincones. Los valores han sido cambiados y se ha perdido el rumbo hacia la paz. Todo el mundo quiere controlar a alguien, opinar sobre alguien o juzgar a alguien. Y créanme que siempre se equivocarán, porque nunca, en ningún caso, podrán tener acceso a las premisas o a los argumentos que motivaron uno u otro comportamiento o actitud. De forma que siempre se equivocarán, siempre van a errar. La prevaricación y la corrupción son los dioses del día a día y llegan a enturbiar el mismo concepto de la justicia. Los abogados no dudan en defender causas que saben a priori que son injustas. Muchos médicos no atienden a ninguna ética y hacen valer aquel adagio de que el fin justifica los medios. Más que menos, psicólogos y otros profesionales se prestan abiertamente a engañar a sus pacientes, o debería decir a sus clientes. Y la mentira se ha instalado y adueñado de todas las esferas. Todos mienten. Mienten los que venden cualquier cosa de una calidad que saben es inferior a la que ponderan. Mienten los que se presentan como lo que no son. Mienten los que dicen saber lo que no saben. Mienten los que argumentan con premisas falsas. Todos mienten, siempre y en todo lugar, a todas horas, ante cualquier circunstancia y situación. Y la humanidad sufre estas consecuencias porque a través de los tiempos ha desoído la voz de la conciencia, alterando la ley, y no ha sabido fluir o seguir el impulso de su intuición en su forma de pensar, de actuar y de vivir. La tristeza de esta humanidad se ha convertido en un clamor que ha llegado a la altura de los cielos. ¿Cuándo habrá verdadera comprensión y amor entre los seres de este planeta? ¿Cuándo podrán ustedes vivir en perfecta armonía? ¿Cuándo habrá verdadera justicia en los jueces? Magnanimidad en los gobernantes, solidaridad, igualdad, fraternidad y amor a la creación. ¿Cuándo será todo para todos y todos para todos? Tal vez cuando permitan que cambie el orden de sus vidas y sepan mirar fuera de ustedes mismos, cuando desaparezcan el orgullo, la soberbia, la vanidad, cuando se esfumen los prejuicios, las razones y tantos lastres que les encadenan a la materia más densa, y cuando el odio no sea tomado como verdad. Ay, 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 humanidad. Todavía deben reconsiderar muchos actos y pensamientos de sus vidas. Y es que para que la intención sea efectiva, tiene que estar acompañada de la regeneración y de buenas obras. No basta solo con pensar o con orar, se trata también de actuar. Es necesario que la fuerza de sus pensamientos positivos supere el estruendo de las armas y de la maldad premeditada. Y deben entender que todos, sin excepción, son responsables de este caos y que el que no es causante de la guerra es responsable de la paz,
porque la verdadera paz no se logra con mandatos ni con decretos, ni con odio ni con atentados, ni sembrando el terror, el dolor o la pérdida. El verdadero orden mundial tiene que cambiar, aunque a lo mejor una vez más esta crisis con tanto y tanto dolor pudiera ser incluso hasta necesaria para hacerles reflexionar. Y es que ¿cuántos más deben morir? ¿Cuántos más deben llorar? ¿Cuántos más deben elevar sus gritos de súplica, rogando reflexión o entonando un himno a la paz para que esa paz llegue? ¿Por qué ha anidado tanto el mal en el corazón de la humanidad? Fíjense, en la Alemania de principios del siglo XX tuvo lugar una historia muy curiosa. Durante una conferencia con varios universitarios, un profesor de la Universidad de Berlín propuso un desafío a sus alumnos con la siguiente pregunta: ¿creó Dios todo lo que existe? Levantó la mano un alumno y respondió muy valientemente: pues sí, Él creó todo lo que existe. Y de nuevo preguntó el profesor: ¿realmente Dios creó todo lo que existe? Y el joven contestó: sí, señor. Entonces dijo el profesor: si Dios creó todo lo que existe, entonces Dios hizo el mal, creó el mal, porque el mal existe. Y si sostenemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo porque creó el mal. El joven se calló frente a la respuesta del maestro. Hubo otro estudiante que levantó la mano y dijo: profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro que sí, respondió el profesor. Aquel joven se puso en pie y preguntó: profesor, ¿existe el frío? ¿Pero qué pregunta es esa?, le dijo. Lógico que existe. ¿O acaso nunca ha sentido usted frío? El muchacho respondió: señor, en realidad todo depende de cómo se mire, porque el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es factible de estudio cuando posee o transmite energía. El calor es lo que hace que este cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total de calor. Todos los cuerpos quedan inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Somos nosotros los que creamos esa definición para describir de qué manera nos sentimos cuando no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad?, continuó preguntando el muchacho. Por supuesto que existe, dijo el profesor. Le respondió el estudiante: no, señor, la oscuridad tampoco existe. La oscuridad en realidad es la ausencia de luz. Podemos estudiar la luz a través del prisma de Nichols, que descompone la luz blanca en sus distintos colores, con sus diferentes longitudes de onda, pero eso es imposible con la oscuridad. ¿Cómo podemos saber lo oscuro que está en un espacio determinado? Pues solo con base a la cantidad de luz presente en ese espacio, porque la oscuridad es en realidad una definición utilizada por el ser humano para describir lo que ocurre cuando existe ausencia de luz. Finalmente el joven preguntó nuevamente al profesor: señor, ¿existe el mal? Y el profesor respondió: por supuesto que sí. Tal y como afirmé al principio, vemos robos todos los días, crímenes, violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. Y el estudiante replicó: no, señor, el mal no existe, o por lo menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien. Así que, de conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre se ha inventado para describir la ausencia de Dios. El mal no se le puede imputar a ningún Dios. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios
en el corazón de los seres humanos. Es igual a lo que ocurre con el frío cuando no hay calor, o con la oscuridad cuando no hay luz. En ese momento el joven fue aplaudido por todos los demás alumnos que se pusieron de pie y el maestro, moviendo la cabeza, permaneció en silencio. El presidente de la universidad, que asistía de incógnito al debate, se dirigió a aquel joven estudiante y le preguntó: ¿cómo se llama usted? El joven contestó: me llamo Albert Einstein. Hagan bien, háganselo a la tierra, como ella ha hecho siempre con todo, con todos. Enseguida regreso. Hasta ahora.